Aquí estamos. Estamos en vivo, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es algo que está sucediendo ya de hace tiempo. Bueno, es el movimiento de raíces hebreas. Así que, por favor, vayan dándole me gusta, compartiendo este video, así se puede llegar a más personas. Al final estaré dejando en la descripción el link. Si alguien se quiere conectar al vivo, lo puede hacer. Bien, no solamente cristianos, seguramente siempre hay allí una persona de las raíces hebreas que se puede estar conectando. Pero bueno, vamos allá. Bien, voy a compartir algo porque recordarles, en este vivo vamos a hablar de las raíces hebreas. Es un movimiento que está creciendo bastante. Creo que la iglesia cristiana está descuidando ese frente. Así que hoy voy a estar hablando de un pastor que me va a estar acompañando en el segundo video, en la segunda parte de lo que es este tema. Bien, y vamos a compartir un video de él y ya voy a dar más detalles. Él se llama Fernando Ochoas. Bien, y como dije, va a estar acompañándonos, amén, en la segunda parte. Bueno, voy a compartir algo aquí en pantalla acerca de un poco de cuáles son las creencias del movimiento de raíces hebreas. Bien, también son conocidos como el hebrañol, que es lo que ellos, cómo se comunican, cómo ellos hablan. Así que, bueno, vamos allá. Voy a compartir aquí. Bien. Y miren, queridos hermanos, movimiento de raíces hebreas. Bien, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Esto es un resumen de lo que ellos creen. Este es un movimiento que no es monolítico, pero en esta definición vamos a encontrar básicamente sus creencias. Y dice así: el movimiento de raíces hebreas es un movimiento religioso que comenzó en la década de 1900, pero que realmente despegó en la década de 1990, que aboga por la adhesión a la Torá, y la mayoría, no todos, creen en Yeshua como el Mesías. La premisa del movimiento de raíces hebreas es la creencia de que la Iglesia se ha desviado de las verdaderas enseñanzas y conceptos hebreos de la Biblia. El movimiento sostiene que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana, y que, en última instancia, el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias de hoy se ha corrompido. Los que creen en las raíces hebreas se aferran a la enseñanza de que la muerte de Cristo en la cruz no terminó con el pacto mosaico, sino que lo renovó. La ley de la Torá es fundamental en las raíces hebreas y la ley estatal debe cumplirse. Y la ley, como tal, debe cumplirse. Bien, la Torá. Salvación basada en la obediencia. Hay diferentes creencias dentro del movimiento e incluso algunas creencias contradictorias. Bien, bueno, como dice este breve resumen, el movimiento de raíces hebreas es un movimiento religioso que comenzó en la década de 1900. Bien, fue un movimiento reaccionario y nosotros podemos decir, sí, bien, identificar esa fecha, pero por supuesto que no comenzó ahí. Algunos han dicho que es la secta más antigua. Si leemos el libro de Hechos, de hecho, el primer concilio de la iglesia primitiva, de los apóstoles, se lleva a cabo porque allí estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos, hebreos, que habían creído en el Mesías. Sin embargo, les exigían a los creyentes gentiles que debían guardar toda la ley. Y uno de esos elementos en el primer siglo para guardar toda la ley era circuncidarse. De hecho, eso vamos a estar hablando porque en la segunda parte de este video voy a colocar un video de nuestro hermano, el pastor Fernando Ochoa, donde él lo que llevó a alarmarse y
y por supuesto en poner alerta a su congregación, fue justamente la circuncisión. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Hechos, al capítulo 15, ustedes van a ver que el primer concilio se va a tratar de eso. Se va a tratar si los gentiles tienen que circuncidarse. La circuncisión en el contexto de Hechos del primer siglo era la entrada al judaísmo. De hecho, eso también aplica para todo el Antiguo Testamento. Bien, como parte del antiguo pacto, si ustedes van a Hechos capítulo 15, el concilio, allí donde se va a tratar este tema, miren lo que dice el versículo, Hechos 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuchen eso, mis hermanos. O sea, el punto allí, levantaron la mano los judaizantes, por eso hacía esta conexión. Nosotros debemos entender como cristianos que el movimiento de raíces hebreas o los judaizantes es la secta más antigua que siempre ha atacado a la iglesia. Bien, y si miran el versículo 5 de Hechos capítulo 15 dice: pero algunos de la secta, escuchen eso, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Bien, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Allí está el punto. ¿Lo ven? Así que, si bien nosotros podemos identificar a los judaizantes modernos con esta fecha que yo estoy dando, pero son una amenaza desde el primer siglo. El primer libro que fue escrito del Nuevo Testamento, dicho sea de paso que a los judaizantes no les gusta hablar de Nuevo Testamento, bien, no les gusta para nada, fue el libro de Gálatas. Y el libro de Gálatas es un libro extraordinario. Es el primer escrito del Nuevo Testamento donde Pablo les dice a los Gálatas, gentiles, región de Galacia, de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, que él ha sido el apóstol. Él en el capítulo 1 defiende su apostolado, bien, porque los judaizantes estaban atacando a Pablo. Como no podían atacarlo argumentando bíblicamente, comenzaron a atacar su persona. Y él defiende su apostolado. La mayoría de los eruditos coinciden que el capítulo 1 y 2 de Gálatas es Pablo defendiendo su apostolado. Pero no solamente eso, él declara ahí el evangelio y es muy claro, porque él fue a Galacia y a los Gálatas les enseñó un evangelio. Él expone, el apóstol Pablo, que él ha recibido el evangelio del Señor Jesucristo y le ha revelado un misterio. ¿Cuál es ese misterio? De que los gentiles que creyesen en el Mesías, en Jesucristo, habrían de ser salvos sin guardar lo que es la entrada de lo que era al judaísmo en el antiguo pacto, que eso incluía guardar todas las leyes, bien, de la Torá, los 613 mandamientos, y por supuesto la entrada al judaísmo, que lo que era, ni más ni menos que la circuncisión. Y todo esa epístola se trata de contrarrestar una comitiva de judaizantes que habían viajado después que Pablo había entregado el evangelio a los Gálatas. Los judaizantes habían ido y le habían dicho a los Gálatas: no, miren, Gálatas, ustedes, está bien Jesucristo, pero Jesucristo más la ley de Moisés. Jesucristo más la Torá, la circuncisión, etc. Así que, de manera que cuando pensamos en los judaizantes, es una secta muy antigua, muy antigua. El movimiento de raíces hebreas es un movimiento religioso que comenzó en la década de 1900, esto en Estados Unidos, pero que realmente despegó en la década de 1990, no hace mucho, queridos hermanos, que aboga por la adhesión a la Torá, y la mayoría, no todos, creen en Yeshua como el Mesías. Miren qué tremendo, porque algunos de los judaizantes creen en Jesucristo como el Mesías. De hecho, ellos no dicen Jesús, bien,
e inventan un montón de cosas acerca de ese nombre, pero hay otros que llegan a tal punto de negar al Señor Jesucristo. Por eso esta definición lo dice así. Y eso es verdad. Hay muchos pastores que han empezado a coquetear con las raíces hebreas y han terminado después en un judaísmo, en un sincretismo, en un fetichismo, que han negado hasta el mismo Señor Jesucristo. Otros odian al apóstol Pablo. Ustedes van a encontrarse con muchos de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol a los gentiles, que el Señor Jesucristo le da ese misterio. De manera que los gentiles no debían guardar todas aquellas leyes que habían sido entregadas a Moisés. Ya después veremos por qué ellos nos quieren acusar también a nosotros de ser antinomianistas. Ustedes no tienen ley, no obedecen, etcétera, y muchas cosas. Y eso es mentira. Es un hombre de paja que no debemos permitírselo. La premisa del movimiento de raíces hebreas es la creencia de que la iglesia se ha desviado de las verdaderas enseñanzas. Ese es el mensaje, es el caballito de batalla, esa es su premisa. La iglesia los han engañado, queridos hermanos, los han engañado. Ustedes están bajo de Roma y sus hijas, y todas esas son su forma de atacarnos a nosotros. Bien, pero es un mensaje que está calando hondo en aquellos que tienen comezón de oír, en aquellos que realmente, tristemente, ya vamos a ver ese punto después al final de conclusión, cómo la iglesia también ha descuidado ese punto. Y conceptos hebreos de la Biblia. Bien, ellos comienzan con aquel mandamiento de no deshonrar, no tomar el nombre de Dios en vano, y por ejemplo comienzan con una falacia, una mentira de decir, no, Jesús, no puedes llamarlo Jesús, Jesús significa algo tremendo que ellos describen, bien, y comienzan por ahí, tienes que hablar como el tetragramatrón, tienes que decirle Yeshua, y a Dios no le puedes decir Dios, eso es pagano, eso viene de los griegos, etc. No, tienes que decirle Yahvé, Jehová, otros, y así, y entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo de cuál es el nombre correcto de Dios en hebreo. Hay una disputa, por eso es un movimiento que no es monolítico. El movimiento sostiene que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana, y que en última instancia el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias de hoy se ha corrompido, ¿lo ven? De hecho, el llamado de ellos es directamente a que los cristianos se salgan. Miren, mis hermanos, el movimiento de raíces hebreas no tiene la intención de ir y salvar almas, ir por aquellos que están en la prostitución, los proxenetas. No tienen la intención ellos de ir a predicarle al adicto. Ellos están decididos de ir a las iglesias evangélicas y sacar a creyentes. Lo han dicho públicamente ellos en la miniatura que he colocado y que voy a colocar, porque el pastor Fernando Ochoa va a estar en la segunda parte de este video, bien, donde él va a estar contando testimonios porque él es de México. Y esto quería decir, en la miniatura voy a dejar a dos líderes de ellos que son muy importantes de este movimiento. Son personas que no debemos subestimarlas. Uno es Michael Schroff. Michael Schroff es un norteamericano que tiene un canal, una producción impresionante, mis hermanos. Impresionante. Uno ve su canal y dice, wow. Y empieza a decir Yeshua, Yeshua, Yeshua. Bien. Y dice el nombre, te ha engañado Roma, te ha engañado los protestantes. Y es un mensaje disruptivo fuerte, fuerte contra el alma de los creyentes. El otro es Javier Palacios Celorio, mis hermanos. ¿Por qué decimos que no debemos subestimar a esta secta? Porque son muy peligrosas. Es la secta que tuvo que pelear los apóstoles. Es la secta más antigua. Y lo increíble es que no hay tanto material. No hay tanto material. No hay libros que hablen en contra de estas sectas. Hay muy pocos libros en español. Y hay muy poco material en las redes. Y ellos usan su caballito de batalla, es las redes sociales, porque como lo dije, ellos no se dedican a ir y predicar, no. Usan las redes sociales para captar adeptos. Bien.
Así que nuestro hermano Fernando Ochoa, él vive en México y allí en México está uno de los shows, así les llaman ellos, más grande. El Ministerio Gozo y Paz de Palacio Celorio es un ministerio que tiene un alcance de casi 1 millón de suscriptores. De manera que si este movimiento no está predicando, como dijo el apóstol Pablo, el verdadero evangelio, están predicando otro evangelio. De manera que pues, estamos siguiendo esa misma lógica, están llevando a más de 1 millón de personas al infierno. Qué increíble, queridos hermanos. Bueno, seguimos. El movimiento sostiene que el cristianismo, bueno, eso ya lo estuve leyendo, y dice, los que creen en las raíces hebreas, porque así se hacen llamar ellos, raíces hebreas, y dicen, tienen una frase ellos que dicen, ¿por qué empiezas por las ramas o por las hojas cuando tienes la posibilidad de empezar por qué? Por la raíz. Su intención es decir, bueno, miren, todas las Biblias que ustedes tienen están equivocadas. De hecho, y ellos comienzan a hablar en hebreo, algunas palabras la mezclan con español, por supuesto, así, por eso se conoce como el hebrañol, que ni siquiera no es un idioma, es un invento que ellos han realizado. Bien. Y ellos quieren restaurar, por eso es el mensaje de ellos es nosotros vamos a restaurar el mensaje de Dios. Vengan con nosotros porque todo lo que les han enseñado, esas doctrinas, dicen ellos, es totalmente falso. Son doctrinas de hombre. Y así es el mensaje que continúan enseñando. Lo que creen en las raíces hebreas se aferran a la enseñanza de que la muerte de Cristo en la cruz no terminó con el pacto mosaico. Ahí está el punto. Por eso es un movimiento herético. Bien. Cuando comenzaba este vivo, decidí cantar una canción, una samba, que habla de la cruz de Jesucristo. Y cuando uno coquetea con las raíces hebreas, lo primero que ellos le comienzas a negar es el nombre de Jesús. Eso es lo primero que te dicen. Mira, Jesús no lo puedes nombrar. Eso es un invento de los griegos. Ese no es el nombre de Dios. A Dios no le puedes cambiar el nombre. Tiene que ser en hebreo. Empiezas por ahí. Lo segundo que ellos logran en la mente de los cristianos, porque hay muchos, de hecho ellos se consideran ex cristianos, es que niegan la Trinidad. Es lo segundo, son unicitarios, otros son modalistas, es una mezcla de lo que hay allí. Bien, entonces niegan a Jesús, niegan la Trinidad y después terminas negando por completo la cruz de Cristo. Qué distinto al apóstol. Por eso es que muchos de ellos dicen que el apóstol Pablo es un falso maestro. Bien, el apóstol Pablo dijo a los corintios, me propuse solamente conocer una cosa, que es a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Gálatas 2:20 que decía, de manera que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes que vivía en la carne, ahora lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía el apóstol Pablo, predicándoles la cruz a los Gálatas. Bien, pero ellos terminan negando la cruz. Sostienen que Jesucristo no estableció un nuevo pacto, bien, sino que Él renovó. Por eso ellos van a hablar no de un nuevo pacto, que es tan claro en las Escrituras y prometido en el libro de Jeremías, de Ezequiel, pero ellos van a negar totalmente haciendo una eisegesis, torciendo el texto bíblico, y cuando no les conviene apelan a un idioma hebreo que ni siquiera ellos mismos saben, bien, pero van a hablar de un pacto renovado, no de un nuevo pacto, sino de un pacto renovado. La salvación basada en la obediencia es otra de las cosas que ellos sostienen. Por eso, a los cristianos, si no guardan Shabbat, si no guardan las leyes dietéticas, si no guardan el kosher, si no observan los novilunios, lo que van a decir ellos es que Dios, estás fuera, Dios te va a juzgar por eso y estás fuera de la presencia de Dios. Hay diferentes creencias dentro del movimiento e incluso algunas creencias contradictorias, sí, como
por ejemplo, en el nombre de Dios, que ellos, eso es un caballito de batalla de ellos. Si ustedes miran lo que enseña, por ejemplo, Michael Schruff, es muy distinto a lo que enseña Palacio Celorio. Celorio, por ejemplo, le dice Yahshua HaMashiach, Yahshua. Y si ustedes le preguntan a Michael Schruff, él te va a decir Yeshua. ¿Bien? Y tienen esas diferencias. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarles un video de nuestro hermano Fernando Ochoa, que él está en México, de manera que tiene que lidiar con uno de los shows, como dije, es el show más grande. En la historia del cristianismo siempre han habido personas, líderes sectarios, que arrastran a muchas personas. Y eso se cumple en las escrituras. En el último tiempo eso va a pasar. La gente se va a ir detrás, teniendo comezón de oír de la sana doctrina, se va a ir detrás del fetichismo. Por falta de fe van a tratar de saciar su alma con todas estas cosas. Voy a colocar un video de nuestro hermano Fernando Ochoa, el pastor Fernando Ochoa de México, donde él nos estuvo conversando con él antes para organizar este conversatorio. Dicho sea de paso, él va a estar en el segundo video. Y él me dijo algo así, porque a todos les pasa eso. Escuchen, mis hermanos. Yo lo vi en internet, fue para la época, si no me equivoco, para el COVID, que me dijo él. Lo vi a Palacio Celorio y me pareció agradable, me decía él. Vi su apariencia, porque eso es, ellos, es así como los cristianos entran, creen que es un judío, porque él tiene la apariencia de un judío, tiene su kipá, tiene todo su parte externa, aparenta ser un rabino. Entonces, hasta que identifiqué de que Palacio Celorio les obligaba a todas las personas que se congregan con él a que se debían circuncidar. Y es allí cuando el pastor Fernando dijo, no, esto no está bien, algo está pasando. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver el video, nuestro hermano. Vamos a activar aquí el sonido. Vamos a activar el sonido. Vamos a escucharlo a nuestro querido hermano, que lo vamos a tener, si Dios quiere, ya en la segunda parte de este video, que lo he titulado Raíces Hebreas, para que podamos estar alerta, porque pronto vamos a tener seguramente alguna de estas personas en la iglesia que quieren judaizar. ¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga mucho. En este momento quiero hacer este video para invitarlos a un próximo video que vamos a estar subiendo. Vamos a estar compartiendo con ustedes un video donde vamos a estar hablando sobre algo que me ha estado moviendo de hace unos días atrás, hermanos. Y amigos que puedan ver este video, quiero hablar sobre un tema que es bien importante, bien interesante y que he estado sintiendo en mi espíritu, en mi corazón, en mi alma, de compartir sobre esto que es bien importante, porque he estado mirando últimamente unos videos en YouTube de una persona llamada Javier Palacios, un roe de una Keilah Gozo y Paz, Shalom 132, ¿verdad? Y quiero, hermanos, hacer un estudio, quiero subir un video sobre estudiando las escrituras, porque he estado mirando, ¿verdad?, que esta persona circuncida a los nuevos miembros, los circuncida, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esta es una práctica judía, es una práctica completamente que viene del pacto abrahámico, ¿verdad? Que esto fue un pacto con Abraham, de circuncidar a todos los que fueran pertenecientes al pueblo de Israel, que fueran ellos parte del pueblo.
de Yahweh o de Jehová, ¿verdad? Así que esta es una práctica, hermanos, que no debemos de practicar nosotros, los cristianos que estamos ahora confiando plenamente en la obra redentora y perfecta de Yeshua HaMashiach, del Señor Jesucristo, de Jesús. Su obra fue completa. Él dijo, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él cumplió la ley y por cuanto Él cumplió la ley, nos ha traído entonces a una nueva dispensación. Ciertamente Él cumplió la ley. Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla, pero fue Él. Él nunca dijo, vengo para que también ustedes cumplan la ley. Él dijo, vengo yo a cumplirla, porque nadie más podía hacerlo. Y al cumplirla, Él nos liberó de la ley. Esto quiero que quede bien claro. No tienes por qué circuncidarte. Hubo un primer concilio en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde exactamente por este asunto se llevó a cabo ese concilio. Porque estaban los que venían del judaísmo, que se habían convertido ahora a Yeshua, a Jesús, se habían convertido. Ellos estaban a los nuevos miembros que venían del pueblo, del pueblo gentil. Los gentiles estaban siendo ellos, que estaban insistiéndole para que ellos tenían que circuncidarse. Entonces se hizo el concilio y dijeron los ancianos que no tenían que imponerles una carga que ni sus padres, o sea, los padres judíos, no habían podido cumplir. Sí, o sea, es clara la palabra. No se confundan. Yo sé que este hombre habla de una manera, hermanos, que muy dulce, habla de una forma, hermanos, que con mucha educación, pero quiero decirles que tengamos mucho cuidado, porque el Papa habla exactamente también muy parecido, ¿verdad? Con mucha dulzura. Sí, ahora, se dice él ser un estudioso de la Tanaj, ¿sí? De la Biblia. Y que ellos son los que tienen la revelación. Hay un saquén, un anciano, no recuerdo su nombre, que él hace la invitación. Dice, si tú eres cristiano, salte y vente para acá. ¿Sí? O sea que están ellos hablándole a la iglesia que se salgan de sus congregaciones. Eso es bien peligroso también. Quiere decir entonces que las iglesias actuales, cristianas, evangélicas, y las anteriores que ha habido, los creyentes anteriores se perdieron. Están perdidos, los actuales y los anteriores se perdieron. Esto es tremendo, hermanos. Yo quiero decirles que tengan mucho cuidado. Vamos a estar viendo esto. No se dejen llevar porque el diablo es muy sutil para engañar. Ok, yo les bendigo, les amo en el nombre del Señor y tengan mucho cuidado. Amén. Vamos a estar compartiendo un video con más tiempo, más prolongado. Y vamos a ir estudiando la palabra del Señor, amén. Que ahí es donde está la palabra y el fundamento de nuestra fe, la palabra del Señor, amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos. Ayer lo tuvimos al pastor Fernando Ochoa, como vimos. Vamos aquí. Vamos otra vez. Ustedes pudieron ver allí el pastor cómo estaba ese video. Quiero hablar un poco de ese video. Ese video, mis hermanos, ¿y por qué es importante esto? Porque el pastor Fernando fue uno de los primeros que comenzó a denunciar en redes al movimiento de raíces hebreas. Bien. Y él se dio cuenta que este hombre, Palacio Celorio, que él es de profesión, él es cirujano, es médico cirujano. Entonces, como conoce todo esto, lo que hace es circuncidar a la gente. Y es una obligación. Todo contrario, como decía el hermano, aquello que ya tuvo una contundente respuesta de parte de ¿quién? De los apóstoles en el primer concilio, de que no debían circuncidarse los gentiles. Hace caso omiso este falso maestro y lo que termina es circuncidando a las personas. Pero quiero llamar la atención a algo de este video que, queridos hermanos, ustedes que van a ver este vivo, que están viendo este vivo,
es que yo voy a dejar el link de ese video. Ese video de nuestro hermano, Fernando, se viralizó. Fue un video que alcanzó más de 100.000 vistas y tuvo más de 7.000 comentarios. Escuchen eso, hermanos. El pastor tiene un canal que apenas supera los 1.000 suscriptores. Sin embargo, el video, que fue grabado, como usted lo pudo ver, de una manera improvisada, con su celular, pero con una pasión, un amor por Dios, que el hermano dijo, no, esto me parece que está mal. Esto está muy, muy torcido. ¿Y qué hizo? Grabó ese video y ese video se viralizó. Y lo increíble es que la mayoría de la gente que vio fueron personas, porque la pandemia fue un boom también para las sectas, entre ellas las raíces hebreas, porque como dije al principio, se mueven mucho en las redes sociales. Entonces encontraron a este aparente judío, bien, con apariencia de judío, de ser un representante de Yahvé, del Señor, y allí comenzaron muchos de ellos, ¿no? A escucharlo, escucharlo, escucharlo. Bien. Entonces el hermano graba este video y la mayoría de que lo ven a este video son personas que estaban ya enamoradas del Shoe, de Palacio Celorio. Y lo que estuve observando que en sus comentarios compartían cosas como esta. Por ejemplo, al pastor le decían, ¿por qué pierdes tu tiempo criticando al Shoe Palacio, que él iluminó mi vida, me mostró el camino de la verdad? Hay un comentario de una persona que dice, estuve más de una década en la iglesia cristiana y nunca nadie me enseñó lo que me ha enseñado Palacio Celorio. Eso es muy típico de un pensamiento de un líder que busca su atención, busca que las luces y las miradas estén hacia él. Bien. Otra de las palabras que utilizaron para desacreditar al pastor Fernando fue celos. Celos. De hecho, ellos no van a tardar cuando el algoritmo de YouTube comience a rodar este video y van a comenzar las críticas hacia mí, hacia el canal Gracia y Verdad. Y ustedes lo van a ver. Porque no le toquen al Shoe, a su líder, porque salen todos con los tapones de punta. Entonces al pastor Fernando le decían, tú tienes celos de Palacio. Y él se dio, el pastor se tomó tiempo para contestarle a algunos de ellos. Bien, es una batalla, es una batalla. Por supuesto que eso hay que hacerlo. Ya después voy a estar dando unos textos bíblicos de por qué nosotros debemos defender la fe, como dice Judas, una vez dada a los santos. Bien, entonces le dijeron, tú tienes celos de él. No, no tengo celos, decía el pastor Fernando. Lo que pasa es que él está enseñando cosas que no son bíblicas. Le dicen otros, tú pides dinero, etcétera, etcétera. Y lo empezaron a atacar por el diezmo y un montón de tonterías. Otros le decían, oh, Dios te va a maldecir por haber tocado al ungido de Yahvé. Entre otras cosas le decían, si tú no guardas la Torá, serás juzgado por el Eterno, le decían ellos. Y un montón de críticas más que tuvo el pastor Fernando. Todos, por supuesto, del movimiento de raíces hebreas. Queridos hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos de forma de brazos cruzados, quizás porque en parte también la iglesia tiene culpa porque nosotros hemos descuidado una enseñanza sistemática de la Escritura, una enseñanza donde el creyente pueda comprender el mensaje de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso ha llevado a muchas personas, sobre todo cristianos que están en el movimiento
pentecostal, neopentecostal, donde el pastor se la pasa hablando de su testimonio, contando chistes, haciendo cualquier cosa menos predicando, dando un contenido sólido, bíblico, teológico. Quizás nosotros como cristianos debemos preguntarnos, ¿hace cuánto que el pastor de la iglesia no habla, no predica acerca de la doctrina de la Trinidad desde el púlpito un domingo? ¿Hace cuánto que no enseñamos acerca del culto regulador, de por qué nosotros nos congregamos los domingos? Porque ese es uno de los puntos que ellos dicen. Mira lo que dice los 10 mandamientos. Un día descansarás y ese día servirás a Yahvé. Y entran por allí y los esclavizan los sábados. Otros dicen Jesucristo nunca resucitó un domingo, sino resucitó un sábado, por eso nos juntamos los sábados. Y así sucesivamente, y un montón de cosas. De manera que nosotros tenemos que ser autocríticos y reaccionar, denunciar, instruir a la congregación, porque cuando no lo hagamos, este virus va a llegar a nuestras iglesias. Pronto va a llegar un Joe, un líder de esto, a querer distorsionar la doctrina, la sana doctrina. Así que, queridos hermanos, para ir ya terminando esto, lo que es la primera parte de lo que son el movimiento de raíces hebreas, lo que es el movimiento de raíces hebreas, para que la iglesia realmente dé la batalla en esto, ¿bien? En las redes sociales, no solamente enseñando la sana doctrina, sino también haciendo apologética, ¿bien? Porque muchas almas se van detrás de estos falsos maestros. Y quizás habría que hacer una estadística más precisa, pero por decirlo así de una forma, desde mi experiencia, desde el tiempo que los llevo estudiando y observando, quizás, el 80% de las personas que están y que pertenecen al movimiento de raíces hebreas son cristianos evangélicos. Repito, quizás el 80% son cristianos evangélicos que nunca tuvieron una enseñanza sólida, firme, de las Sagradas Escrituras. Después hay adventistas, testigos de Jehová y otros más que están en un limbo ahí. Pero la mayoría son cristianos evangélicos y ellos van por tu cabeza, van allí. Ellos, como dije al principio, no están interesados en predicarle al proxeneta, al drogadicto, al que está enfermo. No les interesa. Ellos entran en debates teológicos en las redes sociales y tratan de captar con todos su doctrina, que es la que acabo de escribir, y sus puntos al principio del video. Bien. Bueno, hermanos, voy a poner el link, como lo dije, para aquellos que quieran ingresar y hacer un comentario. Lo voy a dejar acá en el chat, si alguien quiere entrar y podamos conversar más de este tema. Bien. Vamos a esperar unos 2 minutos. Y si alguien no ingresa, bueno, vamos a dar por finalizado con una reflexión.
Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos, acá desde el canal de Gracia y Verdad. Bien, vamos a terminar leyendo el concilio, parte de lo que es el concilio de Hechos capítulo 15. Recuerden que este es el primer concilio de la iglesia primitiva, bien, y se llevó a cabo justamente por este tiempo, porque había personas que estaban exigiendo a que los cristianos debían circuncidarse. Vimos el video como el pastor Fernando Ochoas, él decidió grabarse ahí, apenas había comenzado el canal, si no me equivoco, y ese video de 4 minutos se viralizó, y la mayoría, más de 7.000 comentarios, eran en contra de él, diciéndole que vos tenés celos de Palacio Celorio, vos lucrás, pedís plata, él es el que me ha iluminado, ¿quién sos vos para criticarlo? Si no guardas Torah, el Eterno te va a maldecir, y un montón de cosas, Por eso, en la descripción de este mensaje, de este video, usted tiene el contacto, tiene nuestro correo, tiene nuestro número de WhatsApp, porque hay mucha gente que está saliendo de esa secta. Si quieren contar su testimonio, aquí tienen, acá van a tener un espacio para contar su testimonio. Bien, si no quieren salir en primera persona, el audio, porque nuestro hermano Fernando también, a él le han hecho llegar muchos mensajes, así como lo han criticado también en muchos mensajes positivos de gente que ha salido de la secta, porque la secta realmente es muy opresora. Es como dijo Cristo, estos son personas que no entran ellos ni dejan entrar a otros, ¿bien? Y los hacen hijos del infierno, doblemente hijos del infierno. Y no solo eso, sino que les ponen cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar. Voy a terminar leyendo parte de lo que es el concilio de Hechos, capítulo 15. Vayamos a Hechos, capítulo 15, versículo 1. Dice así: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mis hermanos, es el mismo mensaje que los judaizantes hoy en día sostienen. No todos llegan a la circuncisión, eso hay que decirlo. Pero el caso, por ejemplo, de este líder, que es el que tiene más seguidores en YouTube, que es Palacio Celorio, él sí lo hace. Él sí lo hace porque él tiene su profesión. Él es doctor y es cirujano. Entonces él mismo les practica la circuncisión a todos sus miembros. Y eso, por supuesto, es lo que pregonan. Lo mismo que están haciendo los judaizantes acá en el siglo I. Es una secta muy peligrosa, muy peligrosa. Distorsionan todo el mensaje de Dios, el Evangelio. Y cuando se pervierte el Evangelio, ¿qué esperanza puede haber para el ser humano? Ninguna. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Esto no es un detalle menor, porque ellos están contando que gentiles están viniendo a la fe del Señor Jesucristo. El mismo Pedro experimentó lo que se conoce como el Pentecostés de los gentiles en Hechos capítulo 10, donde el mismo Pedro, que miraba de menos a los gentiles, Dios le tuvo que mostrar a través de una visión que no debía tener en menos a los gentiles, porque Dios también los estaba llamando en la persona del Mesías, de Jesucristo. Y dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Miren, esta gente lo que quiere es quitarte el gozo. Quiere quitarte el gozo que tienes en Jesucristo. Y quiere llevarte a la esclavitud, a circuncidarte, a que el sábado, en vez de que el sábado sea un día realmente, porque esto hay que decirlo, el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho
para el hombre. Bien, entonces ellos te ponen esa carga pesada. Hay testimonios, pero por doquier de lo que hacen realmente el sábado y toda la hipocresía que hay allí en todos estos movimientos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero noten lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Posiblemente lo que está diciendo aquí es que cuando Pablo, con todos los testimonios de cómo los gentiles estaban viniendo a Cristo, ellos sintieron una envidia, un celo, y decirle: está bien, pero tienen que guardar toda la ley de Moisés, porque acá circuncidarlos en el contexto del primer siglo significa eso. Continuamos el versículo 5. Y mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿lo ven? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro se tiene que levantar en ese concilio, el apóstol Pedro, líder de la iglesia de Jerusalén, con Jacobo, con Juan, y decirle: miren, yo doy testimonio de que los gentiles han creído en Cristo y que Dios les ha dado su espíritu. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Lo ven? Dios no hizo ninguna diferencia. Ellos no guardaban Torá, sin embargo les puso su espíritu, los bautizó con su Espíritu Santo. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es por medio de la fe que ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Y por esa fe se les entregó el Espíritu. Y por esa fe ya son y fueron y serán los creyentes justificados. Versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el mensaje que debe resonar en la mente de los judaizantes y también en los cristianos, en los dos, porque es la palabra de Dios. Y es aquí el apóstol Pedro que dice: ¿por qué tentáis a Dios? Miren, mis hermanos, no olvidemos el contexto. Los judaizantes quieren circuncidar. Lo que están haciendo Celorio y todos aquellos líderes más es tentar a Dios. Es enseñar algo que Dios no enseña en este tiempo, en el nuevo pacto, que es circuncidarse. Y dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Acá hay cosas muy importantes. Primero, que Pedro está diciendo que es una tentación a Dios enseñar esto. Segundo, que está reconociendo que los gentiles son creyentes, discípulos del Mesías. Y tercero, dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, nadie ha podido cumplir la ley. El único que cumplió la ley perfectamente es Jesucristo, el Mesías. Bien, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Lo ven? Pedro deja su participación y se convierte en lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, que es la palabra infalible de Dios, autoritativa, enseñándonos de que
de que ni más ni menos que tanto gentiles como judíos son salvos. ¿Por qué? Por la gracia. Seremos salvos de igual modo que ellos, dice el apóstol. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo. No es por guardar Torá. La ley no es eterna, como dicen algunos judaizantes, porque ellos llegan a adorar la ley. ¿No lo es así? Tiene un principio, tiene un final. Hoy estamos en Cristo y obedecemos es el espíritu de la ley, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, hermanos, seguiremos en la segunda parte de este video con los otros participantes del concilio, como fue Jacobo. Eso lo leeremos en la segunda parte. Pero acá tenemos a Pedro, un judío de pura cepa, diciendo de que antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, dice Pedro. Mis hermanos, invitarles a que enseñen el Antiguo Testamento, que enseñemos, porque allí también hay grandes aplicaciones para nuestro tiempo, las fiestas, el tabernáculo, el Cordero Pascual. Bien, y que podamos ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, como decían los puritanos. Allí está Cristo, y solo Cristo, y dame a Cristo. Amén. Si estás confundido, déjame decirte que hay esperanza. Bien. Si estás confundido porque los maestros judaizantes te han estado lavando la cabeza acerca de que no se puede decir Jesús, de que el sábado simplemente allí tienes que estar encerrado, escuchando las enseñanzas de tu maestro judaizante, de que no puedes comer nada proveniente de los cerdos y otras cosas más que están prohibidas en la Torá, de que tienes que guardar la luna y un montón de cosas más, que si bien algunas están en las escrituras y otras son parte de la tradición de los judíos porque se ha mezclado y se ha hecho un sincretismo en todo lo que ellos enseñan. No te dejes engañar. Acá vamos a leer la palabra de Dios. Y si eres cristiano, afianza tu corazón en la verdad, la Biblia, porque ellos lo que van a terminar es haciéndote dudar de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Satanás desde un principio, que dudes de la palabra de Dios. Así que tienes nuestro contacto, puedes comunicarte, nosotros te vamos a ayudar a que puedas entender las Escrituras, el mensaje de salvación. Y es el Evangelio, es Cristo únicamente y nada más. Si le quieres agregar algo más, te diría Pablo, has caído de la gracia. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. Queridos hermanos, les invito a que compartan este video, que le den me gusta, que se suscriban. Suscríbanse, queridos hermanos, dejen sus comentarios allí. Bien, y sigamos orando. Debemos seguir instruyéndonos en doctrina sólida acerca de lo que es la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dios les bendiga ricamente.